Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, queridos hermanos, nuestra explicación de la historia sagrada, basándonos en el libro de San Juan Bosco, la historia sagrada, Camino al Calvario y la Crucifixión. Camino al Calvario y la Crucifixión, séptima época, capítulo 7 de Don Bosco. En las charlas anteriores hemos visto cómo, a pesar de haber sido juzgado inocente por Pilatos y Herodes, y por mismo Judas, de hecho, que dijo: pequé entregando sangre inocente. Y bien, los fariseos, hechos ciegos, totalmente ciegos, y bien, van a exigir su crucifixión para poder difamarlo, porque la crucifixión era la más grande de los castigos, y además querían que difamarlo, porque está escrito: maldito el que está clavado en la madera de la cruz. Entonces decir: eso no puede ser el Mesías, mire cómo murió. Y bien, se hicieron tontos. Dios jugó con ellos una bella jugada, dejándose crucificar. Y bien, venció el demonio, dio su vida por nosotros, para nuestra salvación, y libertarnos de la pena del pecado. Veamos lo que dice Don Bosco. Camino al Calvario. Una vez fuera de la ciudad, se encaminaron al Calvario para crucificarlo. El Calvario, Gólgota, es la colina cerca de Jerusalén. En este doloroso trayecto, exhausto Jesús de fuerzas por la mucha sangre derramada, cae agobiado bajo el peso de la cruz. Entonces nuestro Señor, de este Jueves Santo, no comió nada, no vio nada. La flagelación, corazón de espinas, le hicieron perder mucha sangre. Entonces realmente ya no tiene fuerza, a pesar de tener 33 años, está exhausto, y además cargando este peso enorme de la cruz. Los verdugos, temiendo se les muriese en camino, obligaron a un hombre de Cirene que pasaba por allí para que le ayudase a llevar la cruz. Entonces obligan a Simón de Cirene a cargar con la madera de la cruz para que Cristo pueda seguir un poco. Cerca ya del Calvario encontró Jesús a unas piadosas mujeres que lloraban amargamente al ver los escarnios y las burlas de que era objeto. Bien, la mujer siempre tiene, mujer de corazón de madre, bien, lloran, están dolidas de ver lo que sufre Jesús. Lloran sobre él. Bueno, ya hay un acto ahí ¿cómo se llama? De compasión, un acto de compasión hacia él. ¿Y qué dice Jesús? Bien, Jesús, dirigiendo la palabra a esas pobres mujeres, les dice: no lloréis por mí, lloran más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá: bienaventuradas las que no tienen hijos, o montes o collados, caed sobre nosotros y sepultadnos. ¿Qué significa esto? Bien, significa esto, Jesús con esas palabras indicaba las terribles desgracias que sobrevendrían a los judíos en la ruina de Jerusalén, que va a tener lugar el año 70. El año 70, un poco antes, hubo rebeldía, reconocieron un falso Mesías. Mire, rechazan el verdadero, pero conocen el falso. Qué contradicción. Y bien, va a rebelarse contra los romanos, no aguantan la dominación. La guerra va a ser terrible, y finalmente Jerusalén va a caer bajo poder de los romanos. Todos los que agarran con armas van a ser crucificados en las posturas las más horribles. Ya casi no había árboles alrededor de Jerusalén, habían cortado todo para hacer las máquinas de asedio y las crucifixiones. Y los sobrevivientes van a ser vendidos como esclavos
por unas monedas, menos de 30 como esclavos, ¿no? O sea, algo horrible. Entonces nuestro Señor sí le duele. De hecho había llorado antes Jerusalén, cuántas veces he buscado como la gallina junto a sus chiquillos, buscar y juntarte, no nos has esquecido. Me voy y al no ver a mi cara hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bien 2000 años después, y bien todavía los judíos y los palestinos están en guerra, se odian y se matan. Entonces, cuando uno rechaza la verdad, puede errar mucho, puede buscar mucho, y bien nunca encontrará nada. Si por ejemplo usted busca tal calle, tal casa, tal número, y usted dice de antemano, esto no es lo que busco, pues puede buscar mucho, nunca encontrarás nada. Entonces lloren sobre ustedes mismas, sobre sus hijos y no sobre mí. Veamos lo que dice aquí el Padre Luis de la Palma, Historia de la Pasión del Señor Jesucristo, basada en los 4 evangelios y en las profecías. Dada la sentencia, se la notificó al Señor alguno de los ayudantes de Pilatos, y él la aceptó por obediencia a su Padre. La aceptó con la misma humildad y amor con que aceptó desde el primer momento lo que en su nombre estaba escrito. Dios mío, yo quiero cumplir tu voluntad, dentro de mi corazón tengo tus mandatos. Salmo 39:9. No quisiste el sacrificio ni la ofrenda, pero me escuchaste y me hice un cuerpo y yo doy mi vida por mis hermanos. Y San Pablo dice, no quisiste sacrificio ni oblación, pero me has dado un cuerpo. No te agradaron sacrificios, holocaustos por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, pues eso está escrito en el libro para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, capítulo 10, 6, 7. Yo quise, Dios mío, tu voluntad, está grabada en mi corazón. No se puede dudar, porque está escrito en los Salmos, que en aquellos momentos el corazón de Jesús estaba lleno de esos sentimientos, obedecía decidido por amor a Dios y a los hombres. Para esto nací, Padre, para esto vine al mundo, no a buscar mi triunfo ni mi gloria, sino la tuya, no mi provecho, sino la salvación de las almas. Entonces, el fin de la encarnación, de la crucifixión, del Via Crucis, todo es la salvación de las almas. Y de hecho es también el fin de la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? Salvar las almas. No hacer obras sociales, ONGs, política, etcétera, etcétera. Claro, hay obra de caridad como fruto de la fe, pero en primer lugar, el fin de la encarnación, crucifixión, vida de Cristo a las almas, esto también es el fin de la iglesia. Los hombres son los reyes y los acusados y los que merecen la muerte, pero Jesús quiere librarlos dando su vida por ellos, etc. Entonces, después de esta condenación, Pilato se fue a su casa y dejó a sus ayudantes que ejecutaran la sentencia. Los sacerdotes hacían para que toda la ciudad lo supiera, mandaban que se avisase a los habitantes de los forasteros que habían venido a celebrar la Pascua. Ordenaban que se dijese que el procurador se había convencido de las mentiras y blasfemias de aquel hombre y le mandaba crucificar con otros 2 ladrones. Realmente una injusticia absoluta de estos pobres fariseos, ¿eh? Pero el juez ya se había retirado y los encargados de la sentencia ya se habían encargado de Jesús. Cogieron a Jesús. Los que habían de ejecutar la sentencia se apoderaron de él, como dice el Salmo. Me atraparon como hace el león cuando está preparado a caer sobre su presa. El Salmo 16, 12. Le quitaron la clámide que había llevado. Otra vez se rieron de él a desnudarlo y su cuerpo sangraba, lleno de golpes y cardenales. Esa capa roja empapada en sangre nos la dejó el Señor como herencia. Quiso que se la quitasen a Él para que nos quedásemos con ella y la tuviésemos como algo precioso. Entonces, dijimos, lo cargan. Claro, Barrabás, el homicida, está puesto en libertad y nuestro Señor va a caminar hasta el Calvario.
cae 3 veces, se levanta a pesar de todo para darnos ejemplo de no desanimarnos en las dificultades. La tradición dice que también contra su Madre Santísima, contra su Madre Santísima, bien esta Madre admirada ofrece este sacrificio de ver a su hijo llevado a la cruz. Cuando llegan al Calvario, ¿qué va a pasar? Bien, van realmente a hacer el crimen por excelencia, desnudarlo brutalmente de sus vestidos y clavarlo en la cruz. Veamos ahora lo que dice Don Bosco. Llegado Jesús al Calvario, fue despojado, extendido en la cruz, crucificado en ella con clavos en las manos y pies, y enseguida y levantado entre 2 ladrones que habían sido crucificados con él. Entonces, pocas palabras, Don Bosco sintetiza como el Evangelio. Cuando dice el Evangelio, llegaron y lo crucificaron. Claro, los oyentes, lectores del siglo I saben de qué se trata. Nosotros no, gracias a Dios, el cristianismo puso fin a esta pena bárbara, ¿no?, inhumana de crucificar gente, pero es la máxima pena. Imagínense una persona sana, sin ninguna enfermedad, la clavan en gruesos clavos, aquí como de los clavos, una mano, otra mano, y después levantan la cruz, le queda suspendido entre cielo y tierra, y después fijan también con clavos los pies y queda suspendido. No está enfermo. En general, el crucificado, él quedaba tiempo antes de morir, antes de agotarse, y por eso ponía soldados alrededor al lado del cuerpo ahí, para que los familiares o amigos no mandaran gente para robarse, descolgar el cuadro y llevárselo, porque está vivo. ¿No? Entonces lo dejaban ahí realmente podrirse. Las moscas, los perros oliendo la sangre venían a casa un pedazo, los cuervos, etcétera. Algo tremendo. A medida ya deliraban, a delirio. ¿Por qué? Porque la pérdida de la sangre, la sed, el dolor, la cosa, y así morían. ¿Y por qué los dejaban en la cruz? Tiempo para espantar a los malhechores, para que otros no hicieran crimen. Y arriba de su cabeza ponían la causa de su muerte. En este caso es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Claro, los fariseos van a decir a Pilatos que no ponga esto. Él dijo soy rey, y él dijo lo que escribí queda escrito, lo escrito queda escrito, déjeme en paz ya. Es algo tremendo, y no olvidemos, Jesús no tiene ninguna culpa, ningún pecado, ninguna maldad que expiar. Él es el Cordero de Dios, el inocente. Él mismo había desafiado a sus enemigos diciendo: ¿quién de ustedes puede convencerme de pecado? Y bien, si hubiera sabido algo, lo hubieran dicho, porque ellos tenían como telescopio, podemos decir, para observarlo donde quiera que esté, para ver un defecto o algo para reprochar. Y no hay nada. ¿Por qué? Porque Cristo es la santidad misma hecha carne, y va a ser tan desprestigiado que va a ser crucificado entre 2 malhechores, dos ladrones, 2 criminales. Es algo tremendo. Mientras de tal suerte angustiada pendía de aquel patíbulo, fue el blanco de los insultos, burlas y blasfemias de la plebe y de los sacerdotes judíos. Entonces ellos también no solamente lograron su fin injustamente, ahora se burlan de él. Que otra humillación terrible. Dice, salvó a otros, que salva a sí mismo, si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz y creemos en él. Bien, mienten ahí también. ¿Por qué? Porque si hubiera bajado de la cruz, podría bajar. El orden de la naturaleza. Y bien, otra vez hizo brujería, dirán. Entonces hay gente que tan mala voluntad que no hay nada que hacer. Mejor es el silencio y que Dios los bendiga y punto. ¿Qué hacemos? Entonces a veces se burlan de él, blasfeman de él.
En su calidad de Dios omnipotente, Jesús podía en una sola palabra barrer de faz de la tierra aquellos inicuos que se mofaban de él, un pequeño derrame cerebral, crisis cardíaco y hasta poro, pero los deja más, como quería desde la cruz enseñarnos a perdonar a nosotros, a nuestros enemigos, se dirigió al Padre Eterno y rogó por los que lo habían crucificado. Entonces Él acepta todo esto, y no solamente acepta, sino va a seguir enseñándonos algo que el paganismo no había conocido. Para los paganos, ser misericordioso, perdonar era debilidad. ¿Y qué hace Cristo aquí? Bien, Cristo va a rezar por ellos y perdonarles. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los ladrones blasfemaba contra Jesús, mas el otro le reprochó diciendo, al inicio los dos ladrones le reprochan, querían libertarse, porque habían escuchado que es un hombre poderoso, o que se libre, pues nos libre también de esta miseria, pero después que de escuchar, de observar lo que Jesús hacía o decía, entonces uno de los buenos ladrones, va a ser el que va a ser el buen ladrón, va a convertirse, a arrepentirse, va a reprochar a su compañero, diciéndole, tú tampoco temes a Dios, nosotros nos hemos hecho culpables, pero este es inocente. Nosotros merecemos lo que padecemos, él es inocente. Y arrepentido de sus pecados, decía Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Su fe lo hizo santo. Y Jesús le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras acontecía esto, los soldados se repartieron los vestidos de Jesús, mas no dividieron su túnica porque no tenía costura y la sortearon. De esta suerte se cumplió la profecía del Salmo 21 del rey David, que dice, se repartieron mis vestidos y sortearon mi túnica. Es importante, ese Salmo 21 es sumamente importante, es mesiánico. Entonces seamos agradecidos a nuestro Señor, dice Don Bosco, Él padeció y derramó toda su sangre por nosotros, amémoslo de todo corazón, y que ese mismo amor nos anime a guardar sus santos mandamientos a costa de cualquier sacrificio. Miren, el que peca, renuncia al cielo, aunque no de palabra, pero en los hechos. El que peca, renuncia al cielo, derecho a ser hijos de Dios, derecho al paraíso y la felicidad eterna. ¿Y qué hace este necio al pecar gravemente, mortalmente? Bien, abre delante de sí la puerta del infierno eterno. Al renunciar a Dios y al cielo de Dios, a la gracia de Dios, al desobedecer a la ley de Dios que conduce al paraíso, uno toma el camino, por desgracia, del infierno. ¿Y qué es el infierno? Bien, es privación de todo bien y vivir en la desdicha, desgracia, sufrimientos, penas, dolores, y en compañía de toda la basura de humanidad, de todos los demonios. Y esto, Jesús, como no quiere que nosotros vayamos al infierno, dio su sangre por nosotros en la cruz. Es la razón por la cual. ¿Qué dice el credo? Por nosotros los hombres, por nuestra salvación, descendió de los cielos y dio su vida en la cruz para nosotros. Y San Pablo dice, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Ahora Jesús derramó su sangre por nosotros. ¿Y cómo llega esta sangre a nosotros 2000 años después? Es algo muy importante saber eso. Desde el inicio, Jesús nuestro Señor, mandó a los apóstoles de predicar su doctrina para que la gente conozca quién es Dios y que hizo Hijo de Dios para su salvación, y reciba los frutos de su pasión que se comunican en la iglesia mediante los 7 sacramentos, y no de otro modo. La cosa normal, La cosa normal, se recibe la salvación de Cristo en el bautismo, que nos lava, nos purifica, nos devuelve la gracia a la santidad, nos hace hijos de Dios. Y si hemos perdido esta santidad, esta gracia
por el pecado mortal, bien hay una resurrección espiritual que es el perdón de los pecados. No es por azar que Cristo, el día de su resurrección, dio a los apóstoles y a sacerdotes desde el Jueves Santos el poder de resucitar espiritualmente las almas. Reciben el Espíritu Santo a quienes por los pecados están perdonados y a quienes tienen que ser retenidos. Entonces la sangre de Cristo llega a nuestras almas mediante los sacramentos. Hay dos sacramentos que nos resucitan, que nos devuelven la gracia de la santidad, bautismo y penitencia. La penitencia en las personas que están en pecado mortal sí lo se resucita, borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre por el cielo, cierra el infierno, nos hace hijos de Dios, nos da la gracia, la caridad del Espíritu Santo, aumenta nuestra fe y esperanza y virtudes del Espíritu Santo. Y si uno está en gracia, se confiesa, bien, hay una derrame de la gracia de Dios que nos purifica más y nos hace crecer más en las virtudes y nos hace más de Dios. Y los demás sacramentos nos comunican aumento de gracia y de santidad. Ahora, ¿qué pasa? El demonio siempre astuto, quiere engañar a la gente, y bien va a inventar que la sangre de Cristo me cubre porque yo lo dije, yo no necesito de perdón los pecados, estoy con Dios, etcétera, etcétera. La falsificación de la fe mediante el protestantismo. Es una catástrofe de primera categoría, pero así es el problema actual en el mundo. La gente no sabe de qué habla, no se lo robaron la Biblia y la tergiversaron. Es una cosa tremenda. Entonces Jesús en la cruz va a decir las 7 palabras: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Esta es una cosa. Después que dice, bien, va a dejarnos a su madre como madre nuestra, María, madre nuestra, muy importante esto, el capítulo 19 de San Juan, nos deja una madre. Al buen ladrón, luego han convertido, el primer fruto de la pasión de Cristo, conversión de Dimas, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después nos da el ejemplo de la oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuidado, esto es el Salmo 21 que está rezando Cristo, no es un acto de desesperación, ¿eh? Es el Salmo 21 que está rezando. Después dice, tengo sed. Claro que tiene sed, está muriendo de sed, de hecho, por la sangre perdida, como dije, y todo, pero ahí también tiene sed espiritual de las almas. Nuestro Señor quiere la salvación de las almas y quiere que cooperemos con Él para llevar esa salvación a las almas. Y finalmente va a decir, consumatum est, todo está consumado. En su memoria revisa todas las escrituras y bien cumplió realmente el plan y la misión que Dios le había dado. Y la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nuestro Señor realmente cumplió su deber, y al morir la tierra va ¿cómo se llama?, temblar, el sol oscurecerse, el velo del templo de Jerusalén va a rasgarse de arriba hacia abajo, y muertos se resucitarán. Y los judíos ahí, los que están presentes, están espantados. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Hasta el mismo centurión dirá, verdaderamente esto era hijo de Dios. Este hombre no conoce todo, pero ve que algo que no es normal. Entonces nuestro Señor, en resumen, dijimos, dio su vida en la cruz por nosotros, y esta salvación que Cristo dio, nos mereció más bien, se comunica a nuestras almas mediante en la iglesia que Él fundó, y no cualquier iglesia humana fundada por hombres que falsifican el Evangelio. La salvación de Cristo llega a nosotros en la iglesia que Él dejó fundada, y esa iglesia nos comunica esa salvación
mediante los 7 santos sacramentos. ¿Qué va a pasar después de la muerte de nuestro Señor? Y bien, es Viernes Santo, es vigilia de la Pascua, de la Grande Pascua del Antiguo Testamento, que es el sábado, conmemoración de la liberación de Egipto, y no quieren que los cadáveres queden ahí en las cruces, tienen que rápidamente eliminarlas, pero no pueden descolgar un cadáver, un cuerpo crucificado sin el permiso del gobernador. Entonces José de Arimatea y Nicodemo II van a intervenir y van a pedir a Pilatos el permiso de descolgar y sepultarlo. Entonces Pilatos pregunta y el centurión dice sí está muerto, y quedó asombrado Pilatos que había muerto, porque como dije no moría así tan rápidamente. Pilatos permitió esto, regresa al Calvario y ahí un soldado va a atravesar su corazón con una lanza, y de ahí sale agua y sangre, que son símbolo de la Eucaristía y del bautismo, dicen los santos. La descuelgan, María lo recibe en sus manos y finalmente va a envolverle una sábana y sepultarlo en el sepulcro nuevo cerca del Calvario de José de Arimatea, esperando después de Pascua darle una sepultura más honrosa, lo que pensaban hacer las santas mujeres, etcétera, etcétera. Y van a poner una grande losa a la tumba delante de la tumba. Y el sábado, a pesar de que es sábado del Antiguo Testamento, no se puede hacer nada, es la grande Pascua, estos celosos cumplidores de la ley, cuando les interesa, van a violar la ley y van a la casa de Pilatos, decirle, mire señor, nos acordamos que aquel impostor, mire, sigan persiguiendo y difamando, dijo que iba a resucitar al tercer día, por favor ponga soldados delante de la tumba para que no vengan sus discípulos a robar su cuerpo y decir que resucitó. Bueno, discípulos, pobrecito Pedro, que tembló negando que no conocía, jurando que no conocía a quién es Jesús, va a hacer acto de este tipo. No, pero de hecho ellos Pilatos enojado, porque Pilatos no está contento para nada, evidentemente tienen soldados, pónganlo, si yo permito, adelante, pongan el sello de soldados y sea en la tumba, van a poner su gente y finalmente estos soldados, guardianes, van a ser los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.